clínica. Bueno. Buen día, jóvenes. Vamos a realizar o recordar algo de la historia clínica y, como mencionaba la doctora que me precedió, van a tener suerte en algunos casos de atender muchos pacientes, o como ustedes quieran llamarlo, no van a atender mucho, ¿no? Porque hay épocas cuando estamos en alguna rotación en ginecología, por ejemplo, de repente nos va a tocar atender parto, nos va a tocar atender, ayudar, colaborar, como mencionaba, alguna cesárea, alguna cirugía, y en algunos casos no nos va a tocar nada, ¿no? Porque es una noche tranquila, un turno tranquilo, pero lo que nunca nos vamos a salvar es de hacer una historia clínica. Y eso a diario vamos a reportar, hacer y muchas veces rehacer la historia clínica, ¿no? Porque el residente se encarga muchas veces de hacer la vida cuadrito a los internos, lamentablemente, ¿no? Y tenemos que ir perfeccionando día a día esta historia clínica. ¿Listo? Y vamos a empezar diciendo que nuestra historia clínica debemos realizarlo de la mejor manera, la forma más consciente, más detallada que podamos realizar. ¿Ya? Y vamos a ver qué es la historia clínica. La historia clínica es un documento privado obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran de forma cronológica las condiciones de salud en el cual los pacientes llegan los pacientes, los actos médicos y todos los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Algo que debemos recordar antes de iniciar la historia clínica, a redactar nuestra historia clínica, debemos registrar la fecha en la que está ingresando el paciente y la hora. Mucho nos va a ayudar o nos va a salvar. Como decimos ahí, es un documento privado que es sometido a procesos judiciales muchas veces, y el paciente, nosotros por omisión no aplicamos, no colocamos fecha, hora. Eso nos puede complicar nuestra situación para posteriores investigaciones. Según la OMS, la historia clínica médica es la que refleja de forma fidedigna todas las características clínicas del paciente y su evolución periódica según va pasando día tras día. Los profesionales de medicina deben reflejar todo pensamiento médico durante el tratamiento del paciente a fin de lograr mayor calidad en la misma. Y sobre todo debemos registrar, acá veo muchos jóvenes que han sido mis alumnos, en los cuales yo todo el tiempo les recalcaba que debemos registrar, no sé si se recuerdan, y si alguien cumplió con lo que le solicité el primer día de clase en la compra del libro Terminología Médica, ¿no es cierto? ¿Por qué y para qué? Porque en esta historia clínica nosotros debemos reportar con terminología de nuestro nivel, ¿sí? Además que en la historia clínica vamos a ver diferentes tipos de historias clínicas, como mencionaba la doctora, según lo que ustedes les guste en este año 2026, que van a hacer su rotación, su internado. Ahí ustedes de repente, ahorita en este momento, todavía están con la duda a qué se van a especializar, a qué se van a inclinar en su especialización. Entonces, y vamos a ver ciertas diferencias, no muy de fondo, pero sí va a haber para poner mayor énfasis en algún órgano, ¿no es cierto? Si es ginecología, obviamente
van a poner mayor énfasis en la reproducción, en los órganos genitales femeninos, ¿no es cierto? ¿Qué es la anamnesis? Es el primer contacto, la forma de exploración, y como siempre les recalco, es una parte donde debemos ganarnos la confianza de nuestro paciente, ganar todo lo que podamos realizar con nuestros pacientes, porque si llegamos a la consulta, al interrogatorio, llega el paciente, tratamos de mala manera, el paciente probablemente no nos va a confiar cuando le preguntemos algo de repente que lo pueda tomar como algo confidencial, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos ganamos esa confianza, vamos a hacer que el paciente nos cuente hasta lo más íntimo de su vida. Aquí muchas veces obviamos el realizar la afiliación. Muchas veces me dicen, pero ¿qué nos importa su religión? Nos importa. ¿Qué nos importa dónde vive? Nos importa. Porque sabemos los que somos de acá de Santa Cruz y los extranjeros que también ya viven acá más de 5 años, saben que nuestra ciudad tiene zonas de mayor peligro, de mayor forma de alguna epidemia, algún tipo de enfermedades prevalentes en alguna zona, ¿no es cierto? La afiliación vamos a hacer, anotar en orden, y de preferencia tratemos de anotar sus 2 nombres, si tuviera sus 2 apellidos, porque en alguna ocasión se da la presencia de 2 personas con el mismo nombre, primer nombre y primer apellido, pero no siempre se va a coincidir con los 2 nombres y los 2 apellidos, ¿no? La sala, que nos importa también bastante para saber, sabemos que hay salas contaminadas y salas no contaminadas, o sépticas y no sépticas, ¿no es cierto? El número de cama, edad del paciente, porque según la edad también vamos a saber a qué grupo etario corresponde y qué tipo de enfermedades presenta ese grupo etario. El estado civil, la raza también es muy importante, la ocupación. De repente el paciente está tosiendo, ¿no? Pero se nos olvidó en qué trabaja, preguntar en qué trabaja, ¿no? O también debemos preguntar ocupación anterior, porque de repente el paciente era un paciente minero y nos llega con tos de más de 15 días, 20 días o un mes de repente, y le preguntamos su ocupación, no dice guardia de seguridad, de repente no tiene relación, porque un guardia de seguridad está en la intemperie, está respirando aire puro, y de repente no se nos cruza en la mente que tenga un problema pulmonar. Pero si preguntamos desde cuándo está trabajando de guardia y anteriormente qué trabajaba, el paciente probablemente de 70 años nos va a responder 50 años trabajé en las minas. Ya tenemos una idea de que puede que sea un problema pulmonar. La procedencia, también acá en nuestro país tenemos zonas, departamentos donde prevalecen algunas enfermedades. Por ejemplo, en la zona de los valles, ¿qué enfermedad prevalece? El Chagas, ¿no es cierto? Y si viene como mencionaba la doctora, que viene con un megacolon de origen chagásico, si tiene un megacolon y viene de La Paz, poco probable que sea chagásico, ¿no es cierto? O que viene de una zona que no es endémica. Si hacemos esta historia clínica,
de forma ambulatoria o ya el paciente fue dado de alta, necesitamos su número de celular. Por ejemplo, ¿en qué enfermedades realizamos enfermedades? Que hacemos no tratamiento quirúrgico, que hacemos seguimiento bastante de cerca a los pacientes. La tuberculosis, la zoonosis, los pacientes mordidos por perros con sospecha de rabia, tenemos que hacer un seguimiento muy estricto, porque si el paciente nos abandona el tratamiento, nosotros somos los probablemente culpables por no estar muy de cerca con ese paciente, orientándole que debe culminar su tratamiento. Fecha y hora de la atención, como les mencioné en un principio, letra clara y la hora y la fecha. Como les mencionaba, la edad tiene mucha importancia clínica por las enfermedades propias de cada grupo etario. Si es un niño menor de 10 años, o probablemente hasta los 12 años, no vaya y viene con un dolor abdominal, vamos a pensar que es una apendicitis, probable apendicitis, ¿no? Y así sucesivamente en la edad preescolar, amigdalitis, en la adolescencia, enfermedades, o en la juventud, enfermedades venéreas, ¿no es cierto?, enfermedades de transmisión sexual, y todas esas en la etapa adulta, las enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, que son las que prevalecen en ese grupo etario. Prevalecen los procesos de esclerosis, sexo. Aparte de las patologías propias, el sexo se relaciona de forma especial con los órganos genitales. Como siempre les pongo el ejemplo, hasta hace unos 30, 40 años, por ejemplo, en la edad 30, 40 años, no había patologías exclusivas de 30, 40 años, de pacientes del grupo etario de 30, 40 años. Por ejemplo, la gastritis, colelitiasis, eran patologías de personas mayores a 30, 35 años. Hoy en día, hace unos 10 años atrás, para este lado hemos visto, he sido partícipe de algunas cirugías de colelitiasis en jóvenes, en adolescentes de 10, 11 años, personas de 15 años con gastritis, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál será el motivo? Los alimentos, para empezar, ¿no es cierto? La comida chatarra, salimos, lo primero que encontramos, comida chatarra. La tecnología, ¿no? Todo el tiempo estamos en el WhatsApp, estamos en el celular, y eso nos estresa, y eso va a ocasionar que digamos las gastritis. ¿No es cierto? En el grupo del sexo, siempre yo les menciono que hasta hace un tiempo atrás había prevalencia en algunas enfermedades que eran exclusivas de los varones. Hoy en día las enfermedades son casi parejas, ¿no es cierto? Porque el consumo de alcohol y cigarrillo está casi similar entre el hombre y la mujer. Aparte de eso, no solo eso, el trabajo. ¿Quién no ha visto una mujer de taxista? ¿Quién no ha visto una mujer trabajando incluso de albañil? ¿No es cierto? Entonces ahí ya las enfermedades van igualándose en cuanto a la prevalencia. El estado civil es importante indagar en el paciente si se trata de una persona soltera. No va a ser lo mismo una persona soltera que una persona casada,
La persona casada llega a las 7 de la noche a su casa. El soltero, si bien llega a la 1 de la mañana, ¿no es cierto? El divorciado, el viudo o la viuda, ¿no es cierto?, tiene comportamientos distintos. Entonces, y ahí va, ya ahora se supone una vida ordenada, moderada y de buena costumbre, ¿no? Se supone ya ahora en esta situación. Pero debemos registrar para poder ver alguna complicación que se nos pueda presentar en un momento dado conforme vamos elaborando nuestra historia clínica. La profesión u ocupación presupone una exposición a ciertas enfermedades. Ingenieros, abogados, médicos, veterinarios, periodistas, profesores, están expuestas a ciertas patologías que nos van a orientar a investigar o a direccionar nuestras preguntas, nuestro interrogatorio que vamos a realizar en el paciente dependiendo de su ocupación, su horario de trabajo, ¿no? Si el paciente, vuelvo a repetir, si viene con tos y él trabaja en un ambiente frío, muchas veces el paciente nos pregunta ¿por qué estoy tosiendo? ¿No? Y fácilmente sacamos la conclusión que es la presencia del trabajo que está realizando lo que ocasiona su malestar. La procedencia es indudable la relación del hombre con su medio, con su entorno. En la zona del altiplano sabemos, además que el ser humano es el único que puede adaptarse a todos los climas, a todos los ambientes naturales que existen en el globo terráqueo. Debemos mencionar que hay enfermedades prevalentes. En la zona del altiplano, en la zona fría, vamos a ver que problemas respiratorios van a ser muy prevalentes, ¿no es cierto? Y entonces, si llega un paciente a nuestro ambiente y llega con un cierto resfrío, basta con preguntarle la procedencia. Acá también debemos poner énfasis en cuanto a la procedencia, igual que el trabajo que les mencioné o la ocupación del paciente. Por decir, yo nací en La Paz, de su procedencia La Paz, pero estuve un mes en La Paz, tengo 30 años y me vine a vivir a Santa Cruz, ¿no? Entonces también debemos ver esa situación en cuanto a la procedencia. Aquí vamos a ver, y como mencionaba la doctora también, toda consulta de un paciente siempre llega por dolor, no llega por otra cosa, siempre va a llegar por un dolor en algún lado de su cuerpo, y ustedes les aconsejo lo mismo que la doctora: repasen y duerman todo el tiempo que puedan, porque allá va a ser difícil que duerman, y si duermen en cualquier rincón que pillen, un minuto aunque sea para querer dormir, es complicado. Los motivos de la consulta: ¿por qué acude a la consulta? Dolor abdominal, náuseas, vómitos. Primero debemos registrar la causa principal, dolor abdominal, y precisar hora, fecha, después de qué, antes de qué. De repente, cuando como mi majadito, media hora después empieza el dolor, o acercándose a la hora de almuerzo empieza el dolor. Hoy estamos a 25 de noviembre, empezó el 15 de noviembre el dolor abdominal, se fue intensificando o se irradió a la región subescapular del lado derecho, del lado izquierdo. Además que al segundo día empecé a tener fiebre, empecé a tener náuseas el tercer día, vómito.
¿no es cierto? O el dolor fue solamente dolor. Y vamos, como les mencionaba, ¿cuándo comenzó a sentirse enfermo? Tratar de establecer con mucha exactitud cuándo empezó. ¿Ya? ¿Cómo es el malestar? ¿Cómo es la enfermedad? ¿Con qué síntomas inició? ¿Solamente dolor? ¿Solamente o con fiebre? ¿Con náusea? ¿Por qué se presentó la enfermedad? Él viene a preguntarnos a nosotros, pero nosotros le evocamos la pregunta para ver si de repente él tampoco sabe, pero de repente nos va a referir que cuando él consume queso le intensifica el dolor, o cuando se acuesta, o cuando consume algún refresco, ¿no es cierto? Él nos va a dar la pauta cuál es la causa, y nuestra orientación o nuestra conducta no siempre o no debe basarse solo, señora, tómese estos medicamentos y se acabó. ¿Cuál sería la conducta que deberíamos hacer con nuestro paciente? ¿Cómo? Además de darle tratamiento. ¿Cuál? Para que llegue enfermo un paciente es porque ha tenido una desorganización o algo que no ha estado alimentándose bien, como le mencionaba la comida chatarra. Entonces debemos cambiar nuestro hábito alimenticio porque los remedios solitos no van a hacer milagros. Lo que nos ha enfermado tenemos que retirarlo, ¿cierto? ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? ¿Se intensificaron? ¿Aparecieron otros? ¿Atenuaron? ¿Es primera vez que aparecieron estos signos o ya es la segunda o la tercera vez? ¿Ahora ya es peor o antes fue peor? ¿Qué tratamiento recibió? Muchas veces en esta parte se automedican los pacientes. Incluso nosotros, como estudiantes o como médicos, nos automedicamos, ¿no? Entonces preguntar, ¿se automedicó? O también en nuestro medio sabemos que nos gusta tomar manzanilla, anís, algún mate, que eso a veces nos va a calmar en alguna instancia. La enfermedad actual, un pequeño relato de la enfermedad actual, como les mencioné, inicio de fecha, hora, ¿no? Algunas patologías concomitantes. Yo me empezó el dolor abdominal, si es mujercita, de repente la pacientita va a decir, pero tengo quistes de ovario, ¿no? O nosotros le preguntamos, ¿tiene alguna otra patología, tiene alguna otra enfermedad? ¿No es cierto? Antecedente de la enfermedad actual, si presentó algo similar en algún momento, si tuvo o no tuvo con alguna sintomatología agregada a este dolor abdominal, y si se automedicó o tomó medicación casera. Los antecedentes personales hereditarios, en esto nos podríamos quedar todo un día tratando de especificar todas las enfermedades hereditarias, ¿no? Hay respiratorias, metabólicas, esqueléticas, endocrinas, circulatorias, digestivas, renales, degenerativas, ¿no es cierto? Entonces, eso también debemos preguntar. El papá vive, la mamá vive, abuelita, abuelito. De repente el paciente, he tenido coincidentemente pacientes que supuestamente el abuelo falleció a los 55 años por un infarto. El papá murió a los 54 por otro infarto. Y el joven, el señor está en los 53 y le da miedo llegar a los 55 años, ¿no? Que le va a dar infarto también, ¿sí? Entonces eso tenemos que nosotros orientar si es hereditario o no es hereditario estas patologías que está cursando el paciente. Y de repente les va a ayudar a nuestro paciente a orientar en cuanto a la alimentación. Si en casa papá y mamá son obesos, sedentarios, ¿el niño qué va a hacer?
va a tender a lo mismo, ¿no es cierto? Porque la alimentación y la falta de ejercicio de la familia va a ocasionar la obesidad, la diabetes. Antecedentes patológicos personales. Se debe seguir una secuencia cronológica de todas las enfermedades padecidas por el enfermo. Muchas veces no lo toman en cuenta el nacimiento. Acá mencionamos desde el nacimiento hasta el comienzo del proceso. En algunos casos, a algunos alumnos les he podido demostrar en la práctica que un niño que siendo alimentado antes de los 6 meses de edad le va a ocasionar algún tipo de problema digestivo, constipación o diarrea, sobre todo en niños, por la alimentación temprana o precoz, ¿no es cierto? Todo. Nos interesará algo que este niño, este paciente haya nacido por parto normal o por cesárea. Nos va a importar mucho, porque mediante el suero, la inducción, va a atravesar la barrera placentaria y va a ocasionar, y los padres, la madre están ahí preocupados porque el niño se pintó de amarillo y no saben por qué, ¿no es cierto? Entonces todo eso nos importa anotar, registrar en la historia clínica: paciente nacido mediante cesárea, el 5º hijo, ¿no? Entonces todo eso registremos en nuestra historia clínica, además de algunas fracturas, contusiones. Sabemos las pilas alcalinas que tienen los niños, no se cansan nunca, ¿no es cierto? Entonces todo eso, cuántas caídas, cuántas intervenciones quirúrgicas, fracturas. Otra cosa que los niños también no sacan el dulce de la boca. ¿Cuántas caries? Las caries igual inducen a diferentes enfermedades digestivas. El consumo excesivo, muchas veces se llenan de afta la boca. ¿Por qué? Yo le pregunto a la mamá: su niño me lo lleva el día miércoles lleno de afta. El día sábado acudió algún cumpleañito. Sí, tuvimos un cumpleañito de la prima y comieron hartos dulces, ¿no? Entonces la ingesta, para que se den cuenta, una pregunta sencilla, llegamos al diagnóstico y vamos a ver para qué también nos sirve la historia clínica. Los tratamientos que ya haya recibido en cuanto a analgésicos, antibióticos, sabemos desde mucho tiempo atrás que cuando consumimos alguna medicación antibiótico nos volvemos resistentes, ¿no es cierto? Todo el tiempo llegan los pacientes a la consulta y nos dicen: está con resfrío, ya piden amoxicilina de entrada, y sabemos que el resfrío no necesitamos dar antibióticos. Los hábitos, aquí podemos registrar los hábitos tóxicos y fisiológicos de nuestro paciente. Le vuelvo a recalcar acá, según el grupo etario al que pertenece nuestro pacientito ocasional. Los hábitos tóxicos: alcohol, toma, no toma, solo un vaso. Ahí que le vamos a poner en la historia que sí toma, pues un vaso igual es el efecto, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de bebida? Conocemos, ¿no es cierto? Cerveza, vino, whisky, incluso alcohol. No sé hasta qué punto la mezcla que toma. El tabaco. ¿Cuántos tipos de cigarros? ¿Cuántos cigarros al día? ¿Cuántos paquetes? Hoy en día hay un aparatito electrónico. Cada vez me dicen el nombre y se me olvida. Y me dicen: no, pero si es electrónico no pasa nada. ¿Alguien me puede decir cuál es más dañino, el cigarro común, convencional, o el electrónico? El electrónico. Investiguen, hay daños mayores en estos elementos. Entonces debemos registrar
no porque fue una vez, drogas, especificar y frecuencia, alguna infusión que se aplique. Los hábitos fisiológicos, una encuesta alimentaria, ¿tiene buen apetito? ¿No tiene apetito? Bastante sed, no tiene sed. ¿Por qué le preguntaremos el apetito, la sed, la diuresis? Sabemos que la enfermedad, si es una persona adulta, le van a preguntar si se levanta a orinar en la noche. ¿Por qué? De repente también tiene una herida que no cicatriza. Entonces ahí vamos direccionando a una posible diabetes, ¿no es cierto? La diuresis, la emisión en 24 horas, ¿cuánto orina? Hay poliuria, oliguria, la catarsis, la exoneración intestinal normal, ¿no? Si presenta normalidad o hay algún tipo de estreñimiento o diarrea, ¿no? El sueño nos va a importar mucho porque una persona que duerme tranquila va a tener un metabolismo tranquilo también, ¿no es cierto? Vamos a ver insomnio, hiperinsomnia, somnolencia, ritmo circadiano invertido y el sonambulismo, que eso no deja que el paciente descanse normalmente y ocasiona cierta patología, sobre todo de tipo psicológico. La actividad genética, la menarca, el ritmo menstrual, si es normal, es alterado, hay irregularidades, los embarazos, ¿cómo ha tenido algún inconveniente en cuanto a los embarazos, ha tenido pérdidas, ¿no? La menopausia, si la pacientita presenta síntomas de menopausia, lo cual va a ocasionar problemas de aburrimiento, sobre todo en las personas que ganan la libido, el impulso sexual, la impotencia que va a presentar si tiene normalidad o no en cuanto a sus relaciones. El examen objetivo general, vamos a ver en la posición que se encuentra o la actitud o la postura de nuestro paciente, que es activa o pasiva. La activa, sabemos que el paciente llega y se acuesta o se sienta en alguna posición que él se siente mejor. Y la posición pasiva es cuando la familia lo lleva, ayuda a llevarlo a una cama, a una silla, y para que se sienta más tranquilo, ¿no es cierto? Y sabemos los decúbitos dorsal, lateral y prono, que vamos a tener en nuestros pacientitos de acuerdo a la patología que está cursando. Los hábitos constitucionales sabemos, ¿no? El ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, de acuerdo al estado, que hay diferentes autores que lo clasifican con diferentes nombres, pero al final con el mismo sentido, que son el que tiene una leve desnutrición, el normal, o el paciente que es un poquito obeso o con sobrepeso. La fascia tenemos una infinidad de formas que son las compuestas y las descompuestas. Sobre todo la fascia descompuesta, vamos a tener fascia álgida, fascia hipocrática, fascia pálida, de acuerdo a la patología que esté cursando nuestro paciente. Vamos a poder determinar fascia febril y las diferentes, y que nos va a llevar a realizar un diagnóstico probable o presuntivo por lo menos. El estado nutricional, vamos a ver la desnutrición, la obesidad, que son lo normal, sobrepeso, obeso severo y obesidad mórbida, cuando ya sobrepasa los estados de peso, ¿no es cierto? El adelgazamiento es el estado opuesto a la obesidad. No se limita a la disminución del tejido adiposo, sino que participa en la fusión del tejido muscular. Ya ahí hay un compromiso mayor
en pérdida de la musculatura. Y vamos a ver que son a causa de problemas digestivos, metabólicos, endócrinos, infecciosos, psicógenos, ¿no? La persona que todo el tiempo se ve gordita, estando normal, ya es un problema psicógeno. O por problemas neoplásicos, que sabemos que los problemas, estas situaciones de neoplasia o problemas cancerígenos, los detectamos en etapas avanzadas y no así en etapas iniciales. La talla, según la talla o estatura, según la ciudad en la que nos encontremos o el país donde nos encontremos. De repente acá en Bolivia la estatura media en hombres es 1,60, en mujeres es 1,54, pero si nos vamos a Estados Unidos o a otro país, la estatura media en hombres va a ser 1,90 probablemente y en mujeres 1,80, ¿no? Entonces tenemos que ver mucho eso de acuerdo en donde nos encontremos. La piel, el examen de la piel debe realizarse sobre todo con una buena iluminación, porque si estamos en un ambiente a media luz, probablemente van a pasar desapercibidas algunos detalles de la piel que no lo vamos a tomar en cuenta por la luz que se encuentra. Además debemos reconocer las lesiones. Hay lesiones primarias, lesiones secundarias, que son permanentes, que son temporales, que vamos a ver ahí la vesícula, la ampolla, la pústula, la mácula, la placa, y estas patologías, estas lesiones, lo van a manejar todos los días de su internado, porque nuestros pacientes postoperados o alguno llega en la etapa de verano, aparecen algunas máculas, algunas pápulas, las cuales ustedes tienen que describir a cabalidad en cuanto a lo que está experimentando nuestro paciente. El examen objetivo regional, vamos a empezar desde la cabeza, la implantación pilosa, si el paciente presenta alopecia general, alopecia areata, dependiendo de lo que presente. Vamos a ver la cabeza, sabemos que hay diferentes formas de cráneo, de cabeza, entonces describir el tamaño, la simetría, si es cráneo pequeño, ¿no? O presenta algún macro o microcéfalo. Los ojos, color, la frente, la cara, la conjuntiva, la esclerótica, la córnea, las reacciones conjuntivales que va a haber, de la pupila, vamos a ver todas esas reacciones y si hay alguna parálisis de tipo del séptimo par craneal. ¿Cuál nervio es ese? ¿El séptimo par craneal? Facial. ¿Cuál? Facial. El facial, ¿no es cierto? Entonces ese nos va a llevar a que haya cierta parálisis en alguna parte de nuestra cara. La nariz, si es permeable, no es permeable, tiene buen olfato, no tiene olfato, hay pérdida, los labios, las encías, los dientes, la cantidad de dientes, si hay caries, no hay caries, si presenta este paciente alguna prótesis dental, la lengua, el piso de la boca, la mucosa, la transparencia de la mucosa, el velo del paladar. Sabemos que tenemos dos paladares, duro y blanco, ¿no es cierto?, que viene a conformar el techo de la boca. Tenemos que ver además las amígdalas. Si hay niños que, sobre todo en pediatría, hay hipertrofia normal de los niños, ¿no?, que viene por la alimentación con los transgénicos y todo eso que estamos alimentándonos. Ya los niños padecen esa hipertrofia que es normal prácticamente para ellos.
y debemos registrar el cuello, el tamaño, la forma, deformidades, alguna tumoración, ¿no? El pulso yugular, que si hay o no hay, los latidos, ¿no? Y todas las adenopatías que podamos ver o podamos palpar en el paciente cuando estemos haciendo la inspección regional. Esta historia clínica nos va a llevar muchas veces, de acuerdo a nuestra experiencia que vamos adquiriendo, por lo menos unas 2 horas sentados ahí al lado del paciente para realizar, ¿no? Y poder llegar a realizar toda la inspección de nuestro paciente y con buen registro. En todas, aquí vamos a registrar la forma, volumen, abombamiento, la retracción que hay, las retracciones musculares, las intercostales, el aparato circulatorio, respiratorio, el abdomen, como ya lo mencionó la doctora. Vamos a ver los cuadrantes en abdomen, en los 9 cuadrantes, si hay alguna alteración, si hay la cabeza de medusa, ¿no? O cualquier circulación complementaria que nos vaya a hacer pensar alguna patología que esté cursando nuestro paciente. La pelvis, el periné, la pelvis ósea, el útero, en caso de las mujeres, anexo, la arquitectura de la columna. Sabemos que la columna presenta curvaturas normales, pero que no son de forma exagerada. Entonces debemos ver, en este caso, hacerlo caminar a nuestro pacientito para poder examinar, o incluso acostado podemos realizar este examen. Las extremidades, tanto superiores como inferiores, el aparato locomotor, la parte musculatura, la parte motora que debemos registrar. Además que en esto debemos aplicar mucho la anatomía topográfica. No sé si se recuerdan que la anatomía topográfica vamos a delimitar, por ejemplo, cómo está compuesto el cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades, ¿no es cierto? Pero si llevamos a cabo la anatomía topográfica, vamos a ver cabeza, cuello, tronco. En el tronco vamos a ver tórax, abdomen. En el brazo, en extremidades vamos a ver extremidades superiores, extremidades inferiores, y en las extremidades superiores podemos subdividir en hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, ¿no es cierto? Entonces debemos aplicar mucho para poder describir de la mejor manera posible esta parte de la anatomía. Si presentase alguna cicatriz o alguna lesión, para poder ser la forma más exacta para describir, porque muchas veces el residente o el jefe de sala viene y lee, y va y lo mira al paciente y tiene que tener correlación lo que han descrito ustedes con lo que está cursando el paciente, ya sea al lado izquierdo, lado derecho, o lo que ustedes vean. El diagnóstico presuntivo, denominado también orientación diagnóstica inicial, el cual surge en la cabecera del paciente después del interrogatorio. Y el examen clínico, esto no es más que el resumen semiológico ordenado de todos los datos recogidos, que luego de analizarlo nos proporcionan el planteo de los diagnósticos más probables. La historia clínica, al realizar una exhaustiva anamnesis, prolijo interrogatorio, nos va a llevar a un diagnóstico en un 50%, sin necesidad de utilizar los exámenes complementarios, laboratorio, radiografía, ecografía. Sentadito ahí al lado de nuestro paciente, como dice en la cabecera, vamos a llegar a un diagnóstico en un 50%. Los exámenes complementarios los conocemos, tenemos laboratorio, radiografía, las ecografías hoy hay hasta el 5D, resonancia magnética,
y tenemos todo para llegar a un diagnóstico definitivo. Pues tenemos algo para echar mano. El diagnóstico definitivo llega después del estudio de todos esos exámenes complementarios y vamos a ver que hay diferentes tipos de diagnósticos etiológicos, clínicos, ¿no? Y ahí debemos registrar en la historia clínica todo lo que nos está llegando. No podemos equivocarnos en lo más mínimo, porque el paciente no sabemos cómo va a reaccionar al haberle aplicado una medicación, mucho más si es endovenoso, está internado el paciente y nos equivocamos en los datos. Como le mencionaba la doctora, sobre todo tiene que saber mucho la parte del laboratorio, ¿ya? Manejar, aprendérselo bien, cuándo está normal y cuándo está anormal. Pronóstico. El pronóstico es la presunción de cómo va a evolucionar una enfermedad dada y dependerá del diagnóstico. Así tendremos el pronóstico reservado, bueno, o pronóstico grave, ¿no? Muchas veces ni nosotros mismos sabemos cómo va a evolucionar, así como el pronóstico grave, que no sabemos, o el reservado, igual no sabemos cómo nos va a evolucionar con el tratamiento que le estamos haciendo a nuestros pacientes. Porque algo, los que están en terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? Cuando el cuadro es grave y el mismo médico no sabe a ciencia cierta cómo responderá al paciente. ¿Sí? No podemos decir, mañana sale su paciente y se va a casa. Y el pronóstico benigno es el que sabemos cómo va a evolucionar. Y el grave es el que sabemos que el paciente, desgraciadamente, en algunos hospitales, a los pacientes le dicen, lléveselo a casa porque ya no hay mucho por hacer. Pero nosotros debemos registrar toda esta situación en cada una de las historias clínicas que elaboremos. Los tratamientos. Conocemos que existen tabletas, cápsulas, píldoras, inyectables musculares, inyectables endovenosos, sueros, que nos van a ayudar a recuperar la salud de nuestros pacientes. Y como en la pancreatitis mencionaba la doctora, uno de los puntos clave en el tratamiento de la pancreatitis es NPO. Nada, ni agua por vía oral. ¿Por qué? Si el paciente consume, porque es un reposo glandular que tiene que recibir ese páncreas, porque el paciente toma un trago de agua, lo está haciendo funcionar al páncreas, que debemos tener el reposo para, y no solamente este bagaje de tratamiento y lo va a recuperar al paciente que siga comiendo. ¿Sí? Tenemos que mantener esa recuperación y a registrar con mucha cabalidad lo que está sucediendo en cuanto a tratamiento, la alimentación de nuestro paciente. La evolución. Esta evolución de la historia clínica vamos a registrar desde el momento que llegue al paciente, qué se le hizo al paciente durante su permanencia en el hospital. Estuvo 20 días, se lo operó al tercer día, salió a terapia intensiva, estuvo otros 3 días, al cuarto día salió a sala, se le hizo tales tratamientos, se le realizó tales estudios y con un buen pronóstico sale, se va a casa o fallece, pero todo registrado con el mayor detalle posible. La epicrisis también es un pequeño resumen acaecido del paciente desde su ingreso. También la epicrisis la hacen los residentes, pero muchos tienen suerte de acabar el internado, hacer provincia y logran ingresar a la especialidad. Igual tenemos que ir familiarizándonos cómo hacer la epicrisis. Las condiciones para una buena anamnesis. El interrogatorio puede ser difícil para el que se inicia, pero debemos tomar en cuenta lo que les mencioné al principio: inspirar simpatía y confianza en el paciente para
para que nos diga, nos conteste todo lo que nosotros necesitamos saber, porque si no registramos o no preguntamos algo, dejamos un vacío, nos va a cambiar nuestra dirección en cuanto a nuestra investigación. Se debe tener tino, habilidad y destreza para preguntar. No podemos preguntar de manera irrespetuosa, siempre respetando a nuestros pacientes. Emplear un lenguaje apropiado. De repente el paciente no tiene muchos estudios, pero nosotros preguntamos con el lenguaje del paciente, pero registramos con terminología médica, no podemos registrar como él nos está respondiendo. Se debe conocer la nosología, cronología de diferentes patologías. El médico siempre debe dar la sensación de seguridad, transmitir seguridad, no inseguridad al paciente, caso contrario se nos va y no vuelve. No, tenemos que transmitir, darle a conocer que nosotros sabemos tratar esa patología. Hay que saber valorar los tratamientos anteriores. Muchas veces lo peor que hacemos, no, ese médico no sabe y le dio eso, entonces todo tratamiento que ha surgido de nuestro paciente debemos darle cierto valor y por ética mantener en reserva lo que podríamos emitir a cualquier idea, ¿no? El interrogatorio debe practicarse con el tiempo necesario para escuchar y hablar con el paciente. No correr al hacer el interrogatorio. Van a tener 2 o 3 historias clínicas que realizar en una noche, pero realizarlo con mucha paciencia, no estar corriendo. Una buena, aquí es lo que les mencionaba, una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico de nuestro paciente. Para el diagnóstico, 1 hora de cuidadoso interrogatorio vale más de 10 horas de exploración, según Stern. Una anamnesis bien orientada y dirigida hace innecesaria infinidad de análisis o radiografía, según el maestro Suroso. ¿No? Entonces, aquí estos pequeños pensamientos de los semiólogos que nos van a ayudar a realizar de la mejor manera una historia clínica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Ok. Se van a topar con todo tipo de pacientes, ya sea por su religión, que muchas veces no les permite, sobre todo cuando son mujeres, las menonitas o algún tipo de religión no permiten conversar directamente con personas extrañas, sea hombre o sea mujer, ¿no? Pero hay el interrogatorio diferido, ¿sí? Que el esposo, la mamá, el papá del paciente está ahí presente y preguntar, ¿no? Hacer el interrogatorio, como le digo, lo importante de nuestra intervención o realización de la historia clínica, porque eso que me pregunta usted no es válido para el residente, ¿no? El residente, bueno, te quedas el domingo a hacer la historia clínica hasta que lo compensás a tu paciente, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que hacer la historia clínica hasta que terminemos. Porque al otro día, a las 6 y 7 de la mañana, la visita médica tiene que estar la historia clínica hecha. Buscar la manera, cómo convencer al paciente, cómo llegar al paciente. Por eso mencionábamos que uno de los... Hay que saber valorar el tratamiento anterior, inspirar simpatía y confianza en el paciente.
Eso es lo que tenemos que hacer mucho para llegar al paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Joel? Ok, muy amable, Joel.